Questo è un esempio. Depende della posición del mediador. Y nosotros, con nuestro trabajo, tendríamos que ser imparciales y al mismo tiempo aplicar las leyes. Bien. Pero esto va más allá del lugar que ocupa el tercero. Questo va più in là della posizione Del lugar, del luogo che il terzo occupa. Porque el tercero puede estar en el medio de dos partes que tienen la oportunidad de estar allí con nosotros. Perché il terzo può stare in mezzo alle due parti. Y va más allá de la posición propia del tercero, que tú decías bien, tiene que ser imparcial, pero nosotros tenemos que cumplir la ley como policía. La policía tiene un mandato legal. E questo va più in là della sua posizione, perché il terzo deve essere imparziale, ma allo stesso tempo appunto deve rispettare e far rispettare la legge. Hay partes que están absolutamente desequilibradas en cuanto a las lógicas del poder. Ci sono delle parti che sono assolutamente disequilibrate dal punto di vista della logica del potere. Y por el solo hecho de venir una mediación y que haya un tercero imparcial, E per il solo fatto che si abbia una mediazione dove è presente un terzo imparziale, sia imparziale, de ningún modo puede haber garantía de igualdad de posición. in nessun modo è possibile avere una garanzia di uguaglianza di posizione. Y es aquí donde a mí me parece que a esta altura de muchos de ustedes deberíamos reflexionar sobre la capacidad que tienen los centros de mediación, los ámbitos que hacen mediación, de buscar previo a la mediación algo que le dé poder al que no tiene poder. Ed è proprio in questo contesto che dobbiamo pensare. En la mediación vecinal uno llega y tiene conflictos de relación, de vínculo, puede ser por temas de epicentro, de episodio, puede ser. Perché nella mediazione vicinale ci sono conflitti di relazioni, di vincoli, ed è qui che sorge il tema dell'epicentro, dell'episodio. Puede ser. Ahora, lo cierto es que no necesariamente los problemas entre las partes vienen con las partes lo suficientemente empoderadas como para poder llevar adelante el proceso de mediación. Esto se ve mucho en la violencia familiar. En la violencia intrafamiliar se dice que no se puede mediar. Ahora, ¿por qué se dice che non si può mediare la violenza intrafamiliare? Questo si vede. ¿Por qué? Perché? Porque no afectaría el hecho de que le vas a pegar a la señora después a la semana. O sea, siempre le vas a pegar a la cena. Pero siempre lo acabas pegando. Ajá. Perché si dice che quando picchi una moglie comunque continuerai sempre a farlo, il fatto in sé non cambierà. Siempre, siempre. No. ¿No? ¿Por qué? Io credo che la violenza sia sempre un episodio di sofferenza, di grande sofferenza, e se questa sofferenza può venire accolta, il circuito si può interrompere. Ajá. Dale. Io penso che la violenza sea un episodio de sufrimiento de la persona y se puede acoger
va a llegar a ser un círculo. Entonces es un círculo que al final se puede acoger. Todos conocen que hay un círculo dentro del campo de la violencia familiar donde se dice que hay insultos, golpes, perdón, enamoramiento, luna de miel, insultos, golpes, perdón, enamoramiento, luna de miel, insultos, golpes, perdón, enamoramiento, luna de miel. Siempre. Se supone que hay un círculo vicioso que siempre permite que se crezca la violencia. Lo que se puede romper no es el vínculo de la violencia, sino algunas situaciones emocionales que tiene cada grupo, pero al final del día no es que sea repetitivo por consecuencia, sino más bien es por situaciones, o sea, es situacional totalmente. In queste situazioni che vengono a crearsi si ripetono azioni come gli insulti, il picchiare la propria donna, poi chiedere scusa, dire di essere innamorati, poi di nuovo insulti, poi di nuovo una donna che viene picchiata, poi di nuovo scusa, e quindi è una cosa che si ripete sempre. Gabriele diceva che questo è un circolo vizioso che fa crescere sempre di più la violenza, più che interrompere la violenza in sé si può rompere la situazione emozionale. Hay como una especie de naturalidad en el que decimos no vamos a mediar porque si uno se introduce en cualquier etapa del círculo, que seguramente es en la etapa del perdón, c'è una sorta di naturalezza. Porque en la parte de la luna de miel del enamoramiento no te van a pedir ningún tipo de intervención. En la parte de los golpes tampoco. Te lo van a pedir cuando se están perdonando. Lo que voy a agregar. Simplemente que en la violencia intrafamiliar hay mucha violencia también hacia los adultos mayores, hay mucha violencia también hacia los discapacitados. Es para no estigmatizar que solo la violencia es contra la mujer. Cuando en verdad la violencia contra la mujer es la mayor, siempre es la mayor, es la dominante, pero no descartemos las otras violencias intrafamiliares. Pero esto no va en contra del feminismo ni en contra de la mujer. La violencia contra la donna es más robusta, es mayor. La violenza contro le donne è più forte, è maggiore. No, non è maggiore. Y es destituyente. È nettamente maggiore. Sì. E non c'è un rapporto. È un rapporto di 9-1. Sì. Ma de 9 a 1, sí, ma è impossibile descartare la. No. È imposible. Es de 9 a 1, ma es imposible. Es muy importante cómo en el discurso nosotros podemos ser desplazantes de algo. No podemos ser desplazantes, tenemos que decir las cosas como son. 9 a 1, pero el 1 existe. C'è un rapporto appunto di 9 a 1. Ma non c'è la stessa violenza. Chiaramente, però non possiamo, non per questo possiamo Non è la stessa violenza. Non è la stessa violenza. Non è la stessa. Al discapacitato. 9 a 1, ma quell'uno non ha la stessa violenza di quegli uomini come si comportano con le donne. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Stiamo parlando della stessa cosa. Esistono vari tipi di violenza, Però c'è. non esiste solo la violenza fisica, ci sono violenze psicologiche che sono molto peggio della violenza fisica. Isolare la donna in un contesto familiare, impedirgli di frequentare gli amici, impedirgli di avere una sua autonomia economica. Questo è sempre l'uomo, cioè che fa Però potrebbe anche essere l'inverso. Quindi se noi non parliamo di violenza fisica, potrebbe anche essere l'inverso, che sia la donna dominante dal punto di vista psicologico. Cioè era quello forse che... No solo hay violencia física, sino también otros tipos de violencia como la psicológica, como por ejemplo de aislarla, o sea, no permitirle tener una estabilidad económica. En esto es muy interesante cómo son las narrativas, porque me encargué profundamente de hacer hincapié en que la violencia física hacia la mujer
es desplazante, casi dominante, casi... Y coincido plenamente que es de 9 a 1. Lo que agrega el Señor no lo agrega desde el machismo, sino es un trato objetivo de la realidad. Y pareciera ser que cualquiera que dice que hay violencia a otros es un discurso machista. Y no lo es simplemente un dato objetivo de la realidad. Quando le narrative parlano appunto di violenza fisica nei confronti della donna come di violenza dominante, è vero che vi è questo rapporto di 9 a 1, come si diceva prima, e questo è un dato obiettivo, è un dato che riflette la realtà, e non è un discorso maschilista, è così, è un dato obiettivo. Il Signore diceva che la violenza psicologica è peggiore rispetto alla violenza fisica, però spesso delle volte la violenza psicologica è meno riconosciuta nelle autorità. Scusa, voglio fare un inciso, cioè non è che... El Señor decía que la violencia psicológica es una violencia peor de la física, pero muchas veces la violencia psicológica se ve menos, se habla menos de violencia psicológica rispetto alla fisica. Volevo dire che non è che è da sottovalutare una rispetto all'altra, e che comunque solitamente si parte da una violenza psicologica per poi degenerare anche una violenza fisica, perché purtroppo c'è una sorta di dominio da parte dell'uomo solitamente sulla donna, dove a questo punto qua la donna, se non ha i mezzi e le possibilità per reagire, non riesce a porre freno a questa violenza e accetta poi qualsiasi cosa, perché se non hai l'autonomia economica, magari anche dei figli ai quali devi pensare, non sei isolato nel tuo contesto familiare e basta, è chiaro che poi non hai la possibilità proprio a meno che non fuggi, e poi ci sono questi centri a dire questo del tuo rivolgere, ma in linea di massima è tutto correlato, molto assolutamente. No es que no es que la violencia psicológica sea más o menos importante de la física. El problema es que muchas veces desde la violencia psicológica se pasa a la violencia física, porque en esas situaciones hay un dominio del hombre y a menudo la mujer no puede reactar porque por los hijos, porque hay bastante disponibilidad económica, lo que puede hacer por ejemplo es subirse y alejarse del hombre. Es muy importante que los que trabajamos en el campo comunitario conozcamos mucho sobre violencia familiar, porque muchos temas que llegan a los centros de mediación tienen temas de familia, y muchos temas que tienen temas de familia tienen violencia dentro de la familia. Esto no quiere decir que mediemos. Ahora sí podemos hacer cosas. Sí hay herramientas a nuestro alcance para poder trabajar en situaciones donde existe violencia. È molto importante che noi che lavoriamo nel campo comunitario conosciamo a fondo quello che è il tema della violenza familiare, perché spesso quando si parla di famiglia si parla anche di violenza all'interno della famiglia, però è sicuro che abbiamo degli strumenti per lavorare in queste situazioni di violenza. Y es aquí donde los operadores nos transformamos en militantes de la denuncia. Publicitada. No está mal. Como operadores comunitarios, no está mal que nosotros carguemos en nuestra mochila de recursos
la recomendación de hay que hacer la denuncia. Il problema è che quando noi ci trasformiamo in militanti di denuncia, appunto, spesso ci sentiamo maltrattati da quelle che sono le vittime. Perché Esiste un vincolo che fa tornare indietro la vittima, un vincolo che può essere di tipo economico, di tipo affettivo, che continua a vivere, ad essere vivo, c'è ancora amore spesso. incluso hay un vínculo cultural y una presión social. C'è anche spesso un vincolo culturale, anche una pressione sociale che abbiamo trattato, che hanno appunto a che fare con il campo comunitario, con la dimensione comunitaria. Ci sono due parti, una parte debole e una parte forte. Una parte che è quella della vittima, che non bisogna chiamare vittima, e anche la parte violenta. Possiamo utilizzare tanti nomi per definirlo, ci sono comunque queste due parti. Sí, y que en un curso como esto no está mal que le digamos víctima a la víctima para entender mejor de qué hablamos. Il fatto che in un corso come questo chiamiamo vittime le vittime va bene, perché dobbiamo definire le parti per quelle che sono. Ella propone que tomemos a la parte que está aquí y la empoderemos. No que lo juntemos, sino que la empoderemos para que pueda ser más poder, para que pueda tener más poder. La empoderemos a esta parte. Y es un proceso de intervención social, el empoderamiento. Lo que buscamos con el empoderamiento es la igualdad de posiciones en algún momento. Lei propone di Esta parte no es juntarla, porque si la junto le doy igualdad de oportunidades, sí, pero no tiene igualdad de posiciones. dare potere. La mediación comunitaria. Tutto questo pensiero che ho appena espresso devo trasferirlo nel campo della mediazione comunitaria. ¿Cómo le doy poder a esta parte? Bueno, empiezo a hacer reuniones con todos sus allegados que hasta el momento no los tienen, porque por lo general la persona violentada se aísla, tiende a aislarse y está cada vez más fuera del circuito de vínculos. Entonces la tengo que revincular con las personas más próximas, de sus propios vínculos, pero que los tiene cortados. Come faccio? Como dice él, que viene de la reducción del daño, posiblemente empiece a tomar más fuerza como parte. Posiblemente no es lineal, no es lineal. Y esto va más allá de lo que yo quiera hacer. Si yo logro que suba hasta acá arriba, ya le di igualdad de posiciones, no necesito darle igualdad de oportunidades. Y esto es una intervención dentro del campo comunitario. No tengo por qué ser el que garantice la igualdad de oportunidades, porque la oportunidad la va a buscar aquel que tiene igualdad de posiciones. Pisoteada como parte. Y no puedo trabajar con una parte pisoteada y otra con mucho poder. No puedo. Ahora, en múltiples conflictos sociales, en múltiples conflictos vecinales pasa lo mismo. Y entonces, como en el campo comunitario pasa lo mismo, es fundamental pensar qué espacios existen dentro de la red con la cual trabaja un mediador comunitario que pueda hacer parte a las partes que no son partes. Porque si lo hace pierde la imparcialidad que decía él. Ahora, ¿qué otros tenemos alrededor que puedan hacer esto? Porque si no, vamos a hacer un espacio que garanticemos igualdad de oportunidades, pero nunca de posiciones. Quindi chi altro può fare
professore, lo psicologo, porti questa persona a ricrearsi la sua autostima per elevarla in modo che poi successivamente il mediatore possa riunire le due. Posible. Esto igual yo lo descarto en la mediación familiar. Yo en la mediación familiar no creo que haya que juntarlos en algún momento, porque la rueda rueda, el círculo sigue circulando y es una patología. Es una patología que seguramente por un tiempo no va a pasar, pero luego empieza a pasar de vuelta. Traigo el ejemplo de la violencia familiar para que podamos pensarlo en todo el campo social. In questo caso, questo è un caso in cui la ruota ruota, il circolo circola, è una patologia che a volte si interrompe, ma spesso tende a reiterarsi. Pero sí lo traigo este caso para que pensemos en el campo social, porque perfectamente puedo trasladar esta metodología a el trabajo en la mediación comunitaria. Quindi se sposto questo caso nel campo sociale, allora è così che la mediazione comunitaria può affrontare questo problema e lavorarci. Nosotros abrimos centros de mediación comunitaria o somos mediadores comunitarios y garantizamos igualdad de oportunidades. Noi siamo mediatori comunitari se garantiamo uguaglianza di opportunità. Siempre pensando en los episodios. Concentrandoci sempre sugli episodi. Ahora, cuando nos concentramos en que tenemos que trabajar integralmente, la pregunta es si estamos trabajando bien. La domanda quando lavoriamo è se stiamo lavorando bene. Y por eso es tan importante el trabajo en red. E per questo è molto importante il lavoro in rete. Si no, solo pensamos la red como una cuestión de principios teóricos. Y no es simplemente una cuestión de principios teóricos. La red nos tiene que servir para hacer verdaderamente un trabajo bien hecho en el campo comunitario. Bien hecho. Buena práctica en el campo comunitario. Aislados. Y entonces si pienso un programa de mediación, no lo puedo pensar solo como un programa de mediación. Porque si tengo solo un programa de mediación, no voy a ser garante del equilibrio de poder. Tengo que pensar integrado con otro tipo de programas donde puedan trabajar conmigo, donde podamos trabajar juntos. Devo pensare a programmi integrati in modo che si possa lavorare insieme. La otra mediación, la familiar, la organizacional, la escolar, le pasa lo mismo. Lo cierto es que cuando hacemos estos cursos de mediación, estos temas no se ponen arriba de la mesa. Y estos temas están, indefectiblemente están. Hablamos de la red como si fuera una cuestión de la red de redes, Celina Davas, qué importante que es que nos juntemos con los otros que nos conozcan, que no derivemos a la deriva, que derivemos a algún lugar concreto, que necesitamos de los nodos de la red como para poder trabajar juntos, de poder hacer cosas juntos. Ahora, Lavorare insieme, fare cose insieme. pensar la red como la necesidad de hacer parte de las partes, lo necesitamos para el campo comunitario, indudablemente. Porque el desequilibrio de poder en muchos casos es muy fuerte. Al igual que la violencia familiar, muy fuerte. Nella mediazione comunitaria bisogna pensare alla rete come fare parte delle parti, perché sia nella mediazione familiare ma anche nella mediazione comunitaria alle volte il disequilibrio tra le parti è molto forte. Es central pensarnos con otros, no solos. Quien solo trabaja no hace otra cosa que trabajar, solo trabaja. Non bisogna pensare da soli, ma pensare insieme agli altri, perché
chi lavora da solo non è un vero lavoro. Y es aquí donde me parece que tenemos que pensar juntos qué implica nuestro lugar en función de otros lugares que tenemos alrededor. ¿Cómo podemos integrar a programas que ya existen al programa de mediación comunitaria? ¿Cuáles son los programas que ya existen para poder integrarlo al programa de mediación comunitaria? Porque el programa de mediación comunitaria como tal no existe si no está inserto dentro de otros programas. O va a trabajar mal. ¿Por qué? Porque va a trabajar solo en igualar oportunidades. Quindi da qui bisogna iniziare Ora iniziamo un lavoro En mediación comunitaria tenemos que pensar en tres campos, lo dijimos. Conflictos culturales, conflictos públicos y conflictos vecinales. Per parlare di mediazione comunitaria bisogna parlare di diversi tipi di conflitti culturali, conflitti pubblici, conflitti tra vicini. Habíamos dicho que para los conflictos culturales es importante que las herramientas que utilicemos tengan que ver con los puntos de encuentro, con los lugares de coincidencia, discutir sobre las coincidencias y no sobre los valores fundamentales. Eso lo quedó ayer claro al final del día. Para los conflictos vecinales tenemos las herramientas comunes que todos conocemos y que, como yo sé, porque hay gente que está haciendo la primera etapa del curso, me voy a tomar solo 15 minutos, 10 minutos para dar las primeras herramientas que nosotros manejamos para que todos la tengan. Solo 10-15 minutos nada más. Y les pido disculpas a los mediadores de toda la vida. Solo disculpas. Pero necesitamos integrar a todos. En conflitti vicinanti Públicos, las herramientas son que uno puede facilitar el diálogo. Uno puede facilitar, aparte de construir espacios dialógicos, espacios de construcción de consenso, espacios abiertos de múltiples públicos. nel conflitto pubblico lo strumento è Cuatro temas y la gente va optando en qué tema quiere participar y participa, discuten entre ellos, pasan a otro tema y pasan a otro tema, y los mismos temas los eligen los propios actores, no los elige uno. dove vengono proposti 4 temi e i partecipanti decidono loro stessi su quale tema discutere, iniziano a discutere, poi magari passano a un altro tema, ma tutto la loro iniziativa. Nos ascoltan. Entonces esos 4 temas, 5 temas que van a ser elegidos por los propios actores, luego los actores van a un lugar, van al otro y discuten entre ellos. Y uno participa muy poco, muy poco. Esto es una metodología que se usa mucho, se llama espacio abierto. Quindi dare 4 o 5 temi e le persone partecipano discutendo un tema, di un altro, si cambiano anche di luogo, il facilitatore interviene poco in questa circostanza. Esto se usa mucho para discusión de política pública. Uno quiere discutir una temática y convoca a vecinos a discutir una temática y se ponen esos temas y van rotando los mismos actores. Y luego se sacan las conclusiones que trabajaron en cada uno de los lugares. Questo Luego tenemos esto del World Café, que se usa mucho, el Café Mundo, el mundo del café, como se usa mucho, que son mesas que uno puede ir rotando de mesas en mesas con un tema que se va eligiendo en cada mesa y los actores van pasando de mesa en mesa discutiendo un tema determinado. Esto también se da para diálogos abiertos, para temáticas públicas. un altro metodo sono i cosiddetti World Café, in cui gli attori possono sedersi a diversi tavoli e ogni tavolo ha un suo tema e questo è sempre, si sviluppa sempre su uno spazio aperto.
Luego está la mediación multiparte, como parte del proceso dialógico, donde son muchas partes interesadas y yo tengo que identificar el tema, identificar el problema, generar una agenda y convocar a una reunión donde todas las partes tengan la oportunità di dar su voz. Si parla poi anche di mediazione multiparti, ci sono molte parti coinvolte nel problema. A quel punto bisogna identificare un tema, stabilire un'agenda, convocare una riunione e far sì che tutte le parti abbiano voce nella risoluzione del problema. Siempre con un registrador que te acompañe en el proceso para mostrar lo que se ha registrado. Luego yo les voy a mostrar una mediación multiparte donde es muy importante el trabajo del registro, porque lo que se registra se muestra y es la huella de la palabra de lo que va quedando, de lo que va diciendo la gente. Y esa huella de la palabra hay que sostenerla. Preguntas. Y en las mediaciones multipartes hay 3 tipos de preguntas. Preguntas para abrir el diálogo, preguntas para enfocar el diálogo y preguntas para cerrar el diálogo. Son 3 tipos de preguntas. En las para abrir, para enfocar y para cerrar. Las preguntas tienen que ver con posiciones, intereses y necesidades. Porque para abrir el diálogo es cuando las partes se posicionan. Queste domande devono riguardare le posizioni, gli interessi e le necessità, perché le domande per aprire il dialogo riguardano le posizioni. Y es ahí donde tiene que salir todo lo que tienen adentro, tienen que sacar todo lo que tienen adentro. Y hasta que no saquen todo lo que tienen adentro, no puedo pasar a enfocar. Tengo que seguir dejando fluir con esas preguntas para abrir el diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? Perché con le prime domande, per stabilire la posizione, i partecipanti devono tirare fuori tutto quello che hanno dentro, perché se chi partecipa alla discussione non tira fuori tutto quello che ha dentro, non si può inquadrare il dialogo, non si può passare alla seconda fase. Grazie. Ahí, él me va a ayudar. Gracias. Muy Por bien. ejemplo, ¿cómo sería? Ahora, el ejemplo es, yo me aprieto el dedo porque está infectado. Y hasta que no sale toda la infección, no dejo de apretar el dedo. L'esempio è, io mi schiaccio il dito e finché non mi esce tutta l'infezione continuerò a schiacciare. Y aprieto hasta que veo